Queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 18 de noviembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. El servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el jean que te sigue el ritmo. Martes 18 de noviembre, día de la chinita, día de la chiquinquirá. Los zulianos están felices, y no solamente los zulianos, los venezolanos en general, porque ya la adoración, la veneración hacia la Virgen de la Chinita se ha extendido por todo el territorio nacional y mucho más allá. Por cierto, la Chinita llegó a Caracas, porque esta tarde, a las 6 de la tarde, en la Plaza Bolívar de Chacao, va a haber Soberano Gaitazo. Más de 20 músicos gaiteros van a estar actuando para la población capitalina en esta convocatoria para esta tarde, martes 18 de noviembre, en la Plaza Bolívar de Chacao. Y la entrada es libre, así que a escuchar, a bailar gaitas, a divertirnos y a, celebrar esta importante fecha. Amigos, en la primera media hora del programa vamos a estar hablando de dos temas importantes. Uno, la seguridad social. Dos, la actividad gremial y las reivindicaciones de los profesores de la Universidad Central de Venezuela. Ambos temas concentrados en un mismo invitado, porque nuestro invitado del día de hoy es especialista en seguridad social, académico de muchos años, de larga data, pero también es activista gremial y en la actualidad candidato a la presidencia de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, cuyas elecciones tendrán lugar en los próximos días. Bienvenido, el profesor Absalón Méndez Segarra. ¿Cómo está, Absalón? Pues muy bien, Mario. Encantado de estar aquí en su programa y que usted generosamente me haya brindado el espacio pues para dar a conocer algunos planteamientos que me animan a participar en esta contienda electoral, cuyo día de votación es el 27 de noviembre, es decir, dentro de una semana escasa. Así es. Bueno, ya tuvimos como invitada a la profesora Carneiro, quien es una de los 3 aspirantes a la presidencia de este importante organismo gremial de los profesores de la Universidad Central de Venezuela. Hoy tenemos a Absalón Méndez Segarra, quien es candidato a la presidencia, no va acompañado de un equipo para el resto de los cargos que se disputan en este proceso gremial. Y mañana tendremos a Gregorio Afonso, quien es el actual presidente de la Asociación de Profesores de la UCD y aspirante a la reelección. Absalón, ¿cuáles son las líneas centrales de esta aspiración a presidir este organismo gremial tan importante? Y por supuesto, un poquito más adelante hablaremos de la seguridad social. Claro, en la introducción que usted ha hecho sobre los dos temas que vamos a tratar, son dos temas totalmente involucrados, dependientes casi uno de otros, porque hablar de las reivindicaciones del profesorado universitario, en este caso de la Universidad Central de Venezuela, forzosamente tenemos que hablar de la seguridad social, de lo que ha pasado con la seguridad social en el país y de las consecuencias que se derivan de no haber impulsado la creación y puesta en marcha en Venezuela de un moderno, avanzado sistema de seguridad social. Porque lo que está ocurriendo con los profesores universitarios en general y con nosotros en la Universidad Central de Venezuela no es más que el resultado de una política sistemática de deterioro de las instituciones de previsión social. Porque el profesorado universitario de Venezuela, y en particular el de la UCB, logró
mediante grandes esfuerzos y luchas, un conjunto de reivindicaciones que colocaron al trabajador universitario en la vanguardia de los trabajadores en Venezuela, porque nosotros logramos disfrutar, digamos, de las mejores condiciones salariales existentes en el país. Con nosotros, digamos que competían los trabajadores de la industria petrolera y los militares. Pero de una manera progresiva y sistemática se fue deteriorando la institucionalidad previsional que hoy día, lamentablemente, los profesores universitarios, para atender problemas de salud, tenemos que acudir a la limosna pública, a solicitar ayuda de nuestros colegas, de personas que quieran hacerlo para atender problemas de salud. Yo recuerdo que, aparte de, digamos, de las retribuciones en el orden económico, salarial de los profesores universitarios y particularmente de la Universidad Central de Venezuela, era absolutamente envidiable el sistema de protección a través de los mecanismos de hospitalización, cirugía y maternidad que tenía la Universidad Central de Venezuela. ¿Todo eso se desplomó, Absalón? Sí, todo ello se desplomó. ¿Y por qué? Y se lo atribuyo a factores externos, indudablemente, a la disminución del presupuesto universitario, a la tendencia gubernamental a centralizarlo todo, a ofertar cosas que no cumplen, como por ejemplo el CISMEUS, que fue un sistema médico universitario con el cual se pretendió sustituir a los institutos de previsión social, pero resultó en que no dio los beneficios y los frutos que se esperaba de este sistema. Después hubo otro ofrecimiento engañoso, que es el que está ahorita, digamos que vigente, es la contratación por parte del gobierno nacional de una póliza de HCM con una compañía de seguro, que el primer mes funcionó, pero después el gobierno dejó de pagar la prima del seguro y la empresa de seguro pues no tiene cobertura, ¿ya? Y en paralelo, pues estas medidas fueron drenando, fueron erosionando lo que teníamos como propio, que era nuestro Instituto de Previsión Social, que en efecto era la envidia, porque era un pasaporte para entrar a cualquier parte. Usted iba a cualquier clínica y decía, yo vengo de Samoy, del IPP-UCB, pase. Así es. ¿Verdad? Porque había cumplimiento en el pago, porque había cobertura en la prestación de la asistencia médica, etc. Todo eso se fue deteriorando, se fue erosionando, se fue acabando, extinguiendo, y hoy día le puedo decir que el monto que tenemos por concepto de HCM, yo digo que no alcanza ni siquiera para la propina al vigilante, al portero de la clínica. Caramba, imagínense usted. Bueno, estamos conversando con Absalón Méndez Segarra, él es especialista en seguridad social, candidato a la presidencia de la Asociación de Profesores de la UCB. De modo que nuestro invitado le atribuye a las políticas públicas, a las políticas centrales del gobierno, este deterioro de todo el sistema de seguridad social y de previsión de los profesores universitarios. Pero me pregunto, existiendo como existen autoridades universitarias y existiendo como existen organismos gremiales de los profesores, ¿hay también alguna responsabilidad de parte de estas dos instancias, aparte de la responsabilidad que tiene el gobierno en el deterioro de ese sistema previsional? Sin duda alguna, Mario. Mencioné los factores externos y no hice lo de los factores internos. Los factores internos es también atribuible la crisis que nosotros vivimos desde el punto de vista de la protección social a la conducta de las autoridades universitarias que han descuidado y han
violentado el artículo 114 de la Ley de Universidades, porque el artículo 114 de la Ley de Universidades es el que le confiere a la universidad el carácter patronal y le establecen una obligación legal, cuál es la de velar por el bienestar social de los miembros de la comunidad universitaria. Entonces, las autoridades universitarias, antes de exhortar al gobierno nacional a que cumpla y que mejore nuestras condiciones generales de trabajo, debe asumir su propia responsabilidad como patrono. Porque debo decir responsablemente que la universidad, en este caso la Central de Venezuela, cuenta con recursos propios que de alguna manera podrían contribuir a mejorar nuestras condiciones generales de trabajo. Porque habría que preguntarse, ¿verdad?, ¿cuál es el destino de recursos económicos que se obtienen, por ejemplo, del alquiler de los estadios, de las empresas universitarias, de la prestación de servicios que tiene la Universidad Central? Y por qué no un porcentaje de los aranceles que cobra la universidad. Pero hay un hecho importante, y es que la Universidad Central de Venezuela recibió por cesión, por donación, el patrimonio de la extinta Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Patrimonio que se constituyó básicamente con nuestras cotizaciones. Por consiguiente, ese patrimonio no le pertenecía ni al erario público ni a la universidad. Nos pertenece a nosotros. Y de ese patrimonio que se le entregó a la universidad por cesión o por donación, no se conoce con exactitud su destino. Y ese patrimonio estaba constituido por 5 inmuebles ubicados en la mejor zona comercial de Caracas, que es Chacao, en lo que se conoce como la Milla de Oro de Caracas, ¿verdad? Centro Lido, Centro Galipán, Torre Sudamérica. Pero además de ello, el fondo había logrado colocaciones en el exterior en divisas por más de 20 millones de dólares. Y si ese fondo era patrimonio o es patrimonio de los profesores, de los cotizantes, ¿cómo se donó, cómo se entregó, cómo se traspasó ese bien o esos activos a la universidad? ¿No hubo autorización regular o hay una autorización? No. ¿Quién firmó? ¿Quién para mí, materializó esa sí, anormalidad? Para mí el procedimiento fue irregular. Fue irregular porque la Junta Directiva, que en el año 2014 hizo entrega a la universidad de ese patrimonio, no tenía ni legal ni estatutariamente facultades para hacerlo. Esa Junta Directiva estaba constituida por 2 representantes de la universidad, 2 representantes de la Asociación de Profesores y un representante del Consejo de Profesores Universitarios Jubilados. Pero en los estatutos no se estableció facultades para que esa junta directiva o cualquier otra dispusiese del patrimonio. Claro que hubo factores, no hay que negarlo, hubo factores externos, porque desde el año 2008 hubo una conspiración a la que se sumó el Consejo Nacional de Universidades, orientado a acabar con los fondos de jubilaciones y pensiones. Posiblemente porque en algunos de ellos había irregularidades, ¿verdad? Pero no todos estaban involucrados en irregularidades. Y la prueba es que algunos fondos desaparecieron, pero otros no desaparecieron, se mantuvieron, cambiaron de objeto. Así, por ejemplo, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Ilustre Universidad de los Andes
contribuye con un porcentaje importante al Instituto de Previsión Social del profesorado de la ULA para ayudar a su protección social. Eso ha podido hacerlo todos los fondos de jubilaciones. Así es. ¿Y la responsabilidad gremial cuál es en este deterioro, en esta degradación del sistema previsional de la universidad? Mire, yo pienso que hay una responsabilidad gremial porque nosotros fuimos dejando morir paulatinamente, las organizaciones gremiales, ¿ya? Como por ejemplo la FAPU, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Ya no existe. Existe en el papel. En el papel, pero no tiene ningún activismo. No tiene ningún... Pero es que el activismo de la FAPU obedece al activismo de las asociaciones de profesores, porque FAPU está compuesta, integrada por 18 asociaciones de profesores universitarios. Bueno, ¿dónde están esas 18 asociaciones de profesores que han dejado morir a la FAPU? La FAPU llegó a ser en Venezuela una referencia importante en el campo gremial y sindical, porque logró tener voz propia, ser escuchado, ser oída por el gobierno nacional, y de allí el cúmulo de reivindicaciones que los profesores logramos obtener por una lucha gremial importante, seria y bien llevada. Bueno, preguntémonos qué es de la FAPU hoy y preguntémonos qué es de las asociaciones de profesores. Hay asociaciones que no han logrado hacer elecciones para sustituir y renovar a los equipos que tienen ya 10, 15 o más años de ejercicio. Ahora fíjese, profesor, me llama mucho la atención que de los 3 candidatos a la presidencia de la APUCB, de la Asociación de Profesores de la UCB, solamente usted va en solitario, no se postula con un equipo, sino que se postula solo para la presidencia. Me pregunto, ¿usted solo está en capacidad de resolver entonces deterioro no solamente gremial, sino también de la previsión social de los universitarios, particularmente de los UCBistas? Sí. ¿Solo contra el mundo? No, Mario, luce extraño, sin duda alguna, ¿no? Pero yo tengo experiencia, y se lo comentaba antes, de grupos, que son grupos partidistas o con alguna vinculación ideopolítica. Yo no soy contrario a los grupos o a los movimientos políticos organizados, ni nada por el estilo, sino que esos grupos, si no tienen una verdadera conciencia de la lucha universitaria y que todo esté a favor de la universidad y del bienestar de la comunidad universitaria, sino que responda a intereses particulares o grupales o políticos, eso no marcha bien. Y la mejor prueba es el actual equipo rectoral. Responsablemente y con un enorme respeto, porque soy amigo personal del profesor Víctor Rago, pero yo siento y veo al profesor Rago que está solo, que no ha logrado constituir un equipo, que no logró constituir con el resto de las autoridades rectorales un equipo para que la universidad hubiese podido impulsar una transformación importante. Me llama la atención eso, profesor, porque aquí estuvo en esa misma silla sentada la profesora María Fátima Garcés y yo le pregunté cómo está actuando el equipo rectoral, si hay cohesión entre los integrantes de ese equipo, a cuya cabeza está el rector Rago, y me dijo que sí, que eso estaba marchando con gran unidad, con gran cohesión. Bueno, yo tengo mucho respeto también, y admiro mucho
a la profesora Fátima Garcés, pero ella es la vicerrectora ella académica. es la vicerrectora académica y de las 4 autoridades, podría decir que hoy día es la que tiene mayor proyección y me atrevo a decir mejor imagen. Pero de ahí a pensar que hay un equipo rectoral integrado, unitario, con un proyecto de universidad a llevar adelante, no. Eso no es verdad. Ajá. Y usted dice que el mejor ejemplo de la falta de cohesión, de integración de los equipos, está en el equipo rectoral actual de la UCB. Y en cuanto a lo gremial, ¿cómo aspira usted desde la presidencia de la UCB, digamos, homogeneizar las distintas representaciones que surjan de una elección en la que hay 2 planchas, porque la suya no diríamos que es una plancha, sino es una candidatura individual? Sí. ¿Usted está en capacidad de liderar la integración de esos equipos? Sí, quizás la diferencia, y respeto mucho a las 2 planchas que van junto conmigo a este proceso electoral, integrada por distinguidos colegas, profesores, a quienes respeto y con quienes tengo amistad. Yo no estoy animado a cuestionar personas, ni nada por el estilo. Yo estoy animado a impulsar un sistema de protección social para el profesorado universitario. Por eso es que yo puedo trabajar con cualquier equipo, porque de yo resultar ganador en esta contienda electoral, pondría en manos del equipo que resulte electo mi plan de gestión. Mi plan de gestión no puede tener enemigos, porque no puede haber enemigos ante una propuesta orientada a mejorar las condiciones generales de trabajo de profesores, empleados y obreros en la Universidad Central de Venezuela. En pocas palabras, ¿cómo definiría usted ese plan de gestión? Ese plan de gestión lo definiría de una manera que puede resultar difícil de entender, pero que yo lo entiendo a mi manera. Pero que tiene que entenderlo también el electorado. El electorado, sí, eso es lo importante. Y es que yo me planteo la separación orgánica del gremio y de la previsión social. Uh-huh. El gremio para mí es la asociación de profesores. Así es. Y el instituto es la previsión. Que tiene su espacio de actuación y de acción. Pero la otra cara de la moneda es el Instituto de Previsión Social. El gremio puede responder a intereses ideopolíticos o personales, pero el Instituto de Previsión tiene que responder a la protección social del profesorado universitario. ¿Habría que hacer una reforma estatutaria? Sí, una reforma estatutaria, pero muy fácil de hacer, porque el Instituto de Previsión Social es una fundación creada en 1958 por 2 actores, la Universidad Central y la recién creada Asociación de Profesores de la UCB en el año 1958. Y se creó como una fundación y ha marchado de esa manera. ¿No tiene registro sindical? ¿No tiene registro de alguna naturaleza? No, sí, claro. La Asociación de Profesores es una asociación civil. Ajá. Y su sustrato es personal, nosotros, exacto, los profesores que somos socios o asociados. Correcto. Ese es el sustrato personal de una asociación civil. En cambio, la fundación es una persona jurídica aparte e independiente. ¿Ya? Su sustrato es patrimonial, no son personas. Correcto. Es un patrimonio, ¿verdad? ¿Destinado a qué? A un objetivo específico, que es la protección social de los profesores. Ese es el instituto. Ese es el instituto. Okay. Pero en el acta fundacional, yo respeto muchísimo y admiro muchísimo tanto a los fundadores de la Asociación de Profesores como los fundadores del instituto. Entonces se cometió, a mi juicio, un error, y ese error es el siguiente: establecer
estatutariamente que para recibir los beneficios del Instituto de Previsión Social hay que ser miembro de la hay PUCB. que ser miembro de la PUCB. Ah. Eso para mí es un error garrafal. Eso existe también en el Colegio de Periodistas, por cierto. ¿Sí? Ah, no Sí, sabía. pero el Instituto de Previsión Ok, Social, a pesar no, de que el ok. Instituto de Previsión agrupa también a otras personas que no son miembros del colegio, Ok. sino que son del Sindicato de la Prensa. de A mí alguna me otra- parece que eso es un error porque hay que separar esas aguas. Ajá. Hay que Eso beneficiaría la actividad gremial y a su vez la Sí, actividad previsional. Sí, claro, porque habría ciertamente una interdependencia. No estoy diciendo que la lucha gremial no va a beneficiar la previsión social. Eso sería un garrafal error de mi parte. No, hay una interdependencia, una interrelación, pero el instituto tiene que tener fuentes de financiamiento propio y disfrutar de una autonomía para llevar adelante los programas previsionales de protección al profesorado universitario. Fíjese, profesor Absalón Méndez Segarra, candidato a la presidencia de la PUCB, se nos acabó el tiempo. Pero fíjese usted, me llama la atención porque generalmente la gente que se postula para cargos presidenciales de distinta naturaleza y organismos y sindicatos, trata más bien, digamos, de asumir cada vez más poder. Usted pretende más bien desprenderse del poder. Está planteando desprenderse de del Instituto de Previsión Social. Totalmente. ¿Por qué? Porque hoy día, el brazo financiero de la Asociación de Profesores es el Instituto de Previsión Social. Y eso no debe ser. Correcto. Eso no debe ser. Es correcto. Sí. Y estoy planteando transformar incluso la sede del Instituto de Previsión Social en un centro de especialidades médicas para garantizarle al profesorado todas las especialidades médicas. Y estoy señalando que mediante diversas figuras, contratos de alquiler, comodatos, sesiones, etcétera, se le ofrezca al profesorado nuestro de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Farmacia, de la Facultad de Odontología, de Nutrición y Dietética, de Bioanálisis, etcétera, oye, que le brinden a su propia comunidad, de la cual se beneficiaron en su formación, prestarle su servicio. No estamos pidiendo que sean regalados, sino que sea a un precio módico al cual pueda acceder el profesor con sus menguados recursos. Muchas gracias, Absalón, y mucho éxito. Bueno, gracias a usted y gracias a ustedes, sí. Gracias. El profesor Absalón Méndez Segarra. Él es especialista en seguridad social, profesor de muchas décadas en el ejercicio de la función académica, especializado en seguridad social y ahora candidato a la presidencia de la APUCB, la Asociación de Profesores de la UCB. Vamos a la pausa, queridos amigos, queridas amigas. Escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso tendremos nuestra sección especial de los martes, Siempre Caracas, con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique.